Pymes, Perú. Nos encontramos en la presentación del libro Reino con Violencia número 2. Un libro que encierra en su contenido algunos temas reveladores, otros polémicos, que seguramente los que analizan literatura podrán entender mejor. ¿Y quién mejor para explicarnos su autor? Un destacado pastor, apóstol, amigo de muchos años, Pastor Benicio Izquierdo, autor de este libro. Muchas gracias por aceptarnos conversar, apóstol. De hecho, hemos asistido a la presentación de su libro y tiene algunos lineamientos que está vinculado al contexto político, económico y a un contexto eminentemente teológico. Rómulo Fernández, una alegría de encontrarnos en muchos años. De verdad que me encuentro en nuestro país, en Perú. Vine para hacer el lanzamiento internacional de mi segundo libro, Reino con Violencia 2, ¿no? El segundo libro, que vine a presentarlo y bueno, y gracias por haber estado ayer presente en este gran lanzamiento internacional que lo hicimos ante la presencia de muchos pastores destacados de la ciudad de Lima, Perú y personalidades. Y gracias también a este programa y al canal de televisión La Luz que nos brinda este medio, ¿no? Y tu persona de entrevistarme. Bueno, me siento privilegiado de poder presentar este libro, esta segunda obra, Reino con Violencia 2, aquí en Perú y de Perú para las naciones. La primera pregunta, el título. ¿Por qué reino con violencia? Pareciera violencia, no es que la teología dice que no a la violencia. ¿En qué momento sí a la violencia? Cuéntenos. Bueno, en sí el título de este libro, Reino con Violencia 2, es un título que va a estar continuamente en esta saga de libros que estoy escribiendo. El primer libro también es Reino con Violencia 1 y ahora este segundo libro, Reino con Violencia 2. El tercer libro que se viene, Dios mediante, el próximo año, Reino con Violencia 3. Y no sé hasta dónde van a hacer esta saga de libros, Reino con Violencia. Pero el título de este libro está basado en lo que Jesús dijo. Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan o lo toman, ¿no? Entonces, me he inspirado en esa palabra porque realmente el reino de Dios, para que se pueda establecer, aún expandir y establecer, el reino de Dios tiene que establecerse en medio de un sistema adverso, espiritual y humano. Entonces, para establecerse, en algún momento tiene que ejercer un tipo de violencia, pero no como el mundo lo conoce, sino es una violencia espiritual, ¿no? En la cual se hace prevalecer los principios del reino y se pueda establecer las verdades de Dios, el gobierno de Dios, pues en la tierra, la voluntad de Dios, ¿no? Y bueno, y hay un tipo de jornada que nos enseña la revelación ahí de Dios para establecer el reino de Dios. Ahora, en el contenido de su libro, habla usted de una interpretación en el contexto contemporáneo en la que vivimos. Es decir, esta no es la época del apóstol Pablo, de la discusión filosófica. Esta es una época del pragmatismo. Y ahí habla usted del liderazgo, la institucionalidad, incluso el tema de la religiosidad. Estos libros, en realidad, Reino con Violencia, uno que fue publicado y que fue un éxito a nivel internacional, en muchos países recibimos muchos correos electrónicos, que fue un libro que los inspiró, los activó, les motivó. Y ante la aparición de este libro, Reino con Violencia 2, yo manejo los mismos propósitos fuertes y supremos, ¿no? Estos libros tienen el propósito de mover a la iglesia en forma general, a nivel de Perú, a nivel internacional, en primer lugar, a que la iglesia tiene que asumir su rol profético en el contexto y en el tiempo en que está viviendo la iglesia.
Y el segundo propósito que me mueve a escribir estos libros es que la iglesia tiene que asumir su posición de gobierno y de reino sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, en base a que la iglesia tiene que asumir su rol profético en estos tiempos y su posición de gobierno y de reino sobre todas las cosas, bueno, son escritos este libro. Yo desarrollo una serie de principios de reino para que la iglesia realmente pueda tener la claridad, el liderazgo de la iglesia, en que hemos sido ahí llamados a ejecutar nuestro rol profético en la sociedad y de una vez por todas en asumir nuestra posición de reino y gobierno en esta generación. Apóstol, seguramente en el tercer recogerá varios comentarios de los que ya se viene analizando, pero yo quisiera adelantarme. La iglesia tiene una responsabilidad y tiene la posibilidad incluso de tener el gobierno en sus manos, hablando no solo de un gobierno eclesiástico, hablando de un gobierno de sociedades, pero ya hemos tenido incluso un vicepresidente de la República. Hoy mismo tenemos parlamentarios que vienen del ejercicio ministerial eclesiástico. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Cómo observa? Bueno, si algo creo que este libro, Reino con Violencia 2, y el libro Reino con Violencia 1, tiene un valor es porque está dando un aporte. No es solamente para hablar de asuntos espirituales, de la guerra espiritual, que enfoco en este libro, la guerra espiritual, los actos proféticos, la intercesión, ¿no? Sino que en este libro procuro dar un aporte, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hablo de que la iglesia tiene que asumir su rol profético en la sociedad, estoy ahí enfocando específicamente que este es el tiempo en que la iglesia tiene que recibir la revelación del Espíritu para comenzar a comunicar el mensaje que realmente va a mover a esta generación. Porque cada generación ha necesitado de una verdad presente para ser sacudida y estremecida. Por ejemplo, cuando Lutero surge en el siglo XVI, Dios le revela una verdad para esa generación. Entonces él agarra la verdad de la fe, la salvación por fe y no por obra. Y cuando él comienza a soltar esa palabra en ese tiempo, esa generación, él sacudió el mundo entero, porque era la verdad que la generación necesitaba en ese tiempo. O sea, él asumió su rol profético. Entonces, hoy la iglesia necesita recibir del Espíritu la revelación de las verdades para estremecer al mundo de hoy. Claro, hay que hablar de todo el consejo de Dios, hay que predicar todo lo que está en la Biblia, pero cada generación necesita de una verdad. Hay que asumir un rol profético Eso significa, en el contexto político, económico. Claro, entonces cuando la iglesia asume su rol profético, en otras palabras, ¿no? Llega a tener la claridad cuál es la verdad que una generación necesita, entonces la iglesia va a tener una palabra fuerte para los cristianos, para los no cristianos, va a tener una palabra para los políticos, para los gobernantes, de tal manera que esa palabra los va a llevar a una confrontación, ¿no? Para caminar bajo las verdades de Dios o ser permeados por esa palabra de revelación. Tanto que el corazón más duro y perverso y opositor a Dios, lo que sea, va a tener que ser estremecido por esa palabra. Es estremecido por esa palabra. Entonces, en todo país o nación donde la iglesia se ha movido por una palabra de revelación o por una palabra profética, se ha afectado aún al gobierno, se ha afectado a la gente que está ahí al frente. La iglesia ha entrado en avivamiento, ¿no? Eso. Y cuando la iglesia ahí asume su posición de reino y de gobierno, la iglesia deja de estar pensando que son los pobrecitos o que son las langostas, y la iglesia comienza a pensar lo que dice la palabra, que somos la cabeza, que somos establecidos como cabeza.
Entonces, cuando la iglesia comienza a entender esto, va a dejar de estar peleándose el uno con el otro, vamos a comenzar a unirnos, vamos a mover el poder de la unidad, es decir, el poder del acuerdo. Apóstol, entonces se va a definir cuál es la verdadera iglesia. Claro, ¿no? Entonces vamos a movernos con ese principio. Entonces, cuando nos movemos ese principio, rompemos con la religiosidad y la iglesia como cabeza. Quizás como iglesia no podemos nosotros gobernar políticamente una nación, pero sí podemos influenciar, Ser parte. inspirar, ¿sí?, a los gobernantes de turno, podemos inspirarlos. Yo me atrevo a decir esto, podemos pastorearlo de tal manera que ellos consulten a la iglesia, le consulten a los líderes de la iglesia en temas de gobierno. Porque la iglesia tiene una doble mente, la mente natural y la mente de Cristo. Entonces nosotros podemos pastorear, en otras palabras, decirles, de esta manera es orientarlos, porque estamos viendo que los políticos a nivel mundial están a veces tan confundidos, tan turbados, que ya no saben qué leyes hay a aprobar. Había que mirar la experiencia de Nehemías, un importante liderazgo en el mundo político y social, ¿no? De hecho, importante conversar con usted, sobre todo de temas que es tarea y responsabilidad no solo del quien ejerce el ministerio evangelístico o misionero, sino de los ciudadanos que estamos en la tierra. Quisiéramos un mensaje suyo, un mensaje de reflexión. Creo que la iglesia en Perú es una iglesia que está entrando en una nueva etapa. Y tenemos que entender que Dios es un Dios de etapas. Te acordarás que hace 20, 30 años, cuando nosotros éramos los calichines en el ministerio aquí en Perú, en el tiempo del terrorismo, o ante el terrorismo, ¿no?, y que supimos, tratar de responder a ese tiempo histórico del Perú, ¿no? Creo que tenemos que entender que estamos en otra etapa ya. Y en esta nueva etapa, Dios tiene una verdad. El Espíritu Santo tiene una verdad que está hablando a la iglesia. Es una verdad presente que cada iglesia y cada líder tiene que recibir. Y en base a esa verdad, a ese énfasis que el Espíritu está hablando, comencemos a levantarnos y de verdad comencemos a hacer esa iglesia profética y esa iglesia que sube de nivel en área, ¿no? Yo creo que es el tiempo en que se cumpla la palabra profética, que la iglesia va a ser el monte más alto de todos los montes, ¿no? Y para eso hago un llamado a toda la iglesia, no solo al liderazgo, al pastorado, a toda la iglesia, así seas un creyente de un día de convertido. Prepárate. Prepárate en una intimidad con Dios, pero prepárate en la revelación de Dios, en el conocimiento de Dios. Y yo creo que en este libro que yo he escrito, y en el 1, Reino 1 y este 2, creo que van a encontrar mucho material, mucha palabra fresca, que los va a ayudar a crecer. Porque mientras más crezcamos, el Espíritu nos va a confiar mayores responsabilidades, no solo a nivel de iglesia local, sino a nivel de iglesia de ciudad, a nivel nacional e internacional. Muchas gracias. Han sido las declaraciones del apóstol Benicio Izquierdo, el libro Reino con Violencia número 2. Los recomiendo, léanlo. De seguro va a ser muy constructivo. No solo es para el que congrega una iglesia, es para el ciudadano, para el ser humano, que definitivamente necesitamos informarnos, orientarnos, guiarnos de palabras sabias, de orientaciones sabias, como encierra este libro. Pymes Perú.